Mi nombre es Josué Ibarra y voy a hablar acerca de las variantes léxicas. O también se le pueden tener variaciones léxicas, que como su nombre lo dice, son aquellas variedades de significados que se pueden adoptar a ciertas palabras del lenguaje, en este caso español. Algo curioso del lenguaje español es de que es el lenguaje con mayor alcance territorial en el mundo. Esto quiere decir que muchísimos países de distintos contextos sociales, de distintos contextos culturales, hablan esta lengua y esto puede provocar, como digo, que ciertas palabras con el paso del tiempo se le adopte un significado completamente diferente o muy distinto al que se le puede dar en otras latitudes o países. También tiene que ver mucho la cercanía, por ejemplo, con otras culturas o la influencia que tienen estas, como por ejemplo en el caso específico de Puerto Rico, existe mucha influencia norteamericana, tanto económica como social, y esto provoca que se creen ciertos modismos que quieren darle cierto significado en español a palabras en inglés, como lo es el famoso Spanglish, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos muy específicos es el caso del perro, por ejemplo. Aquí en México se le suele decir chucho a veces al perro, mientras que en Argentina chucho es algo frío, es algo que ya está muy helado, ¿no? Puede ser el clima, puede ser una bebida. Mientras que chucho también en Chile se le denomina a una cárcel ya sea de máxima seguridad o de mínima, a cualquier cárcel se le puede denominar chucho. Otro ejemplo muy clásico es el de la cerveza, que en países como España, por ejemplo, se dice birra, mientras que aquí en México se le suele decir chela o chupe, dependiendo, ¿no? Del contexto. Otro ejemplo es el de las escuelas, que en varios países de Latinoamérica a las escuelas, tanto privadas como públicas, se le dice así, escuela. Y en España se le dice colegio a los dos tipos de escuelas, tanto privada como pública, a todos se dice colegio. En España y en algunas partes de Latinoamérica, como pueden ser Argentina y Venezuela, también se le dicen colegios, algunas escuelas. Otro caso es de la fresa. Aquí en México, alguien fresa, una persona fresa puede ser alguien de la alta sociedad que se caracteriza por su actitud egocéntrica. Mientras que en España, por ejemplo, eso se le dice más bien pijo. Una persona de la alta clase se le dice pijo en lugar de fresa. Y fresa, pues todos sabemos que es esta fruta, ¿no? Hablando de comida, pues por ejemplo el elote, en Chile se le dice choclo, aunque suena como chicle, pero choclo. Y también a las palomitas, por ejemplo, se le dicen pochoclos, en Chile también, pochoclos. Y otro caso, por ejemplo, ya pasando a casos de significados vulgares. Aquí en México, pues todos conocemos la concha, que es la concha, que es un pico, por ejemplo, un pico de Orizaba, y que es una pija, ¿no? Y en varios países como Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, esas palabras significan lo contrario o más bien significan otras cosas que son muy relacionadas a partes del organismo sexual. Y para finalizar, quisiera destacar la existencia de este país que estoy señalando con una flecha, que es Guinea Ecuatorial, que es un país que yo no sabía que existía hasta hace como un año, un país de África que habla español, una variante del español. Aquí algunas fotos. Y pues unos ejemplos, nomás para destacar, de palabras que existen allá. Allá existe el aguacate, por ejemplo, se le dice aguacate al aguacate. Cacao, chocolate, son palabras que se pueden encontrar en el lenguaje de allá, pero también existen ciertas variaciones en el inglés, por ejemplo, que a la pimienta se le dice pepe, en vez de pepper, pepe. Al dinero se le dice money. Y existen otras palabras curiosas, como a las mujeres le dicen mininga allá. Tumba es un tipo de instrumento. Y al puerco espín se le dice chucu chucu beef. Y ese es el gran caso de Guinea Ecuatorial.
Y esos son algunos de los ejemplos que se pueden destacar a nivel mundial de las variantes léxicas en el caso del español, únicamente del español. Y eso es todo. Gracias.